Millonario despidió a 14 niñeras en apenas un mes, pero la nueva lo cambió todo con sus 4 hijas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. El silencio de la mansión en La Moraleja solo era interrumpido por el eco apresurado de los pasos de los empleados, que ya no sabían cuánto tiempo durarían allí. En apenas 30 días, 14 niñeras habían sido despedidas por Alejandro Valdés, uno de los empresarios más poderosos del sector inmobiliario español. Ninguna resistía. Ninguna servía. Pero aquella fría mañana de otoño, algo estaba a punto de cambiar, y nadie imaginaba el precio de ello. Las 4 niñas Valdés, todas menores de 8 años, estaban sentadas a la larga mesa del desayuno, indiferentes a los croissants con mantequilla y al chocolate caliente aún humeante. Ojos hundidos, ojeras demasiado marcadas para ser de niñas, y un cansancio que no correspondía a su edad. La más pequeña, Lucía, apenas podía sostener la taza. Sus dedos temblaban. Fue Inés Morales quien lo notó primero. Inés no era niñera de formación. Era limpiadora, viuda, madre de 4 hijas, procedente de Vallecas, acostumbrada a sobrevivir con poco. Había aceptado el trabajo temporal solo para limpiar la casa tras otro despido. Pero algo en aquel largo pasillo, impregnado de perfume caro y de una tensión antigua, le cerró el estómago. El aire parecía pesado, artificial. Percibió el olor extraño antes que cualquier otra cosa. Un leve amargor metálico que provenía de los biberones dejados sobre la encimera de mármol italiano. Un olor que no pertenecía a ese lugar. Alejandro observaba todo desde la distancia, exhausto, traje impecable, barba sin afeitar. Desde la muerte de su esposa, 2 años atrás, la casa se había transformado en un campo de batalla silencioso. Su prometida, Carmen Rivas, se movía por el ambiente con una sonrisa ensayada y una mirada calculadora, siempre presente cuando una niñera era despedida, siempre ausente cuando las niñas enfermaban. Niñas sensibles, decía ella. Nada más que eso. Pero Inés vio algo diferente. Vio a Lucía ponerse demasiado pálida. Vio a la mayor, Marta, proteger a sus hermanas con el cuerpo. Vio miedo donde todos fingían ver capricho. Cuando Lucía se desmayó por 3ª vez esa semana, fue Inés quien corrió. Y al recoger el biberón caído en el suelo, tuvo la certeza de que aquel olor no era imaginación. En ese instante, sin saber por qué, Inés comprendió que no estaba allí solo para limpiar. Estaba allí porque alguien necesitaba ver lo que nadie quería mirar. Y si estaba equivocada, perdería el trabajo. Pero ¿y si tenía razón? En los días que siguieron, Inés empezó a observar la rutina de la mansión como quien pisa un campo minado. Nada allí parecía espontáneo. Los horarios de las comidas de las niñas cambiaban sin previo aviso. Los biberones aparecían demasiado listos, siempre dejados por Carmen antes de desaparecer por los pasillos. Y, cada vez que alguna de las niñas enfermaba, la prometida de Alejandro surgía con explicaciones demasiado dulces, demasiado ensayadas. Inés limpiaba en silencio, pero sus sentidos estaban en alerta constante. El sonido de los tacones de Carmen resonando sobre el mármol hacía que su nuca se tensara. El olor metálico regresaba, débil, pero persistente. No era constante. Era lo justo para confundir a cualquier adulto apresurado, excepto a alguien que había preparado biberones durante años para sus propias 4 hijas. Las niñas comenzaron a acercarse a ella de forma natural. No por una carencia común, sino por reconocimiento. Marta, la mayor, empezó a seguirla con la mirada. Sofía, la segunda, hacía preguntas demasiado simples para su edad, como si quisiera confirmar que Inés realmente estaba allí. Las gemelas, Clara y Lucía, lloraban sin sonido durante la noche. Una tarde silenciosa, mientras limpiaba el dormitorio infantil, Inés encontró algo fuera de lugar. Un frasco pequeño, translúcido, escondido detrás de los juguetes. No tenía etiqueta, solo un líquido ligeramente turbio. Al destaparlo, el mismo olor. Amargo. Artificial. Incorrecto. Cerró el frasco rápidamente, con el corazón acelerado. Lo guardó en el bolsillo del delantal como quien comete un delito. Por primera vez, sintió un miedo real. No el miedo a la pobreza o al desempleo, sino el miedo a estar en lo cierto. Esa noche, Lucía tuvo una crisis más fuerte. Vómitos, temblores, respiración agitada. Carmen apareció irritada, culpando a una supuesta intolerancia alimentaria. Alejandro, exhausto y lleno de culpa, estuvo de acuerdo sin cuestionar. Llamaron a un médico particular, que no encontró nada. Siempre nada. Pero Inés percibió algo crucial: las crisis nunca ocurrían cuando ella misma preparaba la comida. Solo cuando Carmen ayudaba.
Comenzó a anotar mentalmente horarios, gestos, patrones. La mirada de Carmen se endurecía cada vez que Inés se acercaba a las niñas. Surgían pequeños comentarios, venenosos, sobre su origen humilde, sobre sus ideas exageradas. «Limpias bien», dijo Carmen una mañana. «Pero no te metas en lo que no entiendes». La amenaza llegó disfrazada de sonrisa. En ese instante, Inés comprendió que no solo estaba observando un problema. Estaba dentro de él. Y alguien empezaba a darse cuenta. El cambio en el comportamiento de Carmen fue sutil, pero Inés lo sintió como un frío constante en la espalda. La prometida de Alejandro empezó a aparecer en las habitaciones sin previo aviso, como si calculase rutas para cruzarse con ella. El perfume caro ahora venía acompañado de una mirada dura, evaluadora, que ya no ocultaba la antipatía. Ya no era solo desprecio social. Era vigilancia. Las niñas empeoraban. Marta comenzó a sufrir hemorragias nasales repentinas. Sofía se quejaba de dolores de estómago al despertar. Las gemelas, antes vivaces, estaban apáticas, con miradas opacas que parecían pedir ayuda en silencio. Inés veía a sus propias hijas en ellas, y eso lo volvía todo insoportablemente personal. El sonido de la respiración entrecortada de Lucía durante el sueño resonaba en los oídos de Inés incluso cuando estaba lejos del dormitorio infantil. Una tarde, mientras limpiaba la cocina principal, Inés presenció algo que la dejó helada. Carmen entró apresurada, no notó su presencia detrás de la isla de mármol, y sacó del bolsillo un pequeño cuentagotas. Dejó caer unas gotas en una jarra de leche, removió con precisión y volvió a colocar todo en su sitio. El gesto fue rápido, entrenado. No hubo vacilación. Inés contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que temió ser escuchada. Minutos después, Carmen se dio cuenta de que no estaba sola. ¿Aún aquí?, preguntó, con una voz demasiado dulce. Ya deberías haber terminado. Inés respondió solo con un gesto de cabeza, con las manos temblorosas ocultas tras el paño de limpieza. Carmen sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Una advertencia silenciosa había sido lanzada desde ambos lados. Esa noche, Inés decidió poner a prueba algo peligroso. Cambiar discretamente los biberones preparados por Carmen por los que ella misma había hecho, usando ingredientes sellados. El riesgo era enorme. Si era descubierta, sería despedida. O algo peor. Pero el resultado fue inmediato. Ninguna de las niñas se sintió mal esa madrugada. La confirmación cayó sobre Inés como un peso aplastante. No era coincidencia. No era fragilidad infantil. Era algo deliberado. Y alguien se esforzaba por mantener a Alejandro ciego. El millonario seguía distante, sepultado por reuniones, un duelo mal resuelto y una confianza ciega en la mujer equivocada. Siempre que Inés intentaba advertirle, Carmen aparecía antes, con explicaciones técnicas, términos médicos, informes fríos. Ella está confundiendo las cosas, decía Carmen. Es solo una limpiadora. Y entonces llegaron las amenazas veladas. Inés encontró la puerta del cuarto de las niñas cerrada con llave sin explicación. Sus horarios fueron cambiados sin aviso. Apareció una nota anónima en su taquilla: «Cuida de lo que es tuyo». Entendió el mensaje. Si continuaba, no solo su trabajo estaría en juego. Pero a esas alturas, ya no había marcha atrás. Porque ahora lo sabía. Y quien sabe demasiado, suele pagar caro. El punto de inflexión llegó en una mañana lluviosa en Madrid, cuando la mansión parecía más oscura de lo normal. Las nubes bajas apagaban la luz, y el olor a desinfectante mezclado con algo metálico hacía el aire casi irrespirable. Inés lo sintió antes de verlo. Un presentimiento antiguo, visceral, como el que había tenido el día en que perdió a su marido. Lucía no despertaba. El pequeño cuerpo estaba demasiado caliente, los labios ligeramente amoratados, la respiración irregular. Marta gritaba en silencio, sosteniendo a su hermana, mientras Sofía lloraba apoyada contra la pared. Las gemelas temblaban. Inés no pensó. Corrió por el pasillo, ignoró órdenes, empujó puertas, gritó pidiendo ayuda como nunca había gritado en su vida. Carmen apareció segundos después, increíblemente tranquila. «No hagas drama», dijo, acercándose a la cama. «Solo necesita descansar». Inés se colocó frente a ella. Por primera vez, no bajó la cabeza. «Necesita un hospital. Ahora». Alejandro apareció en el pasillo, atraído por el caos. Su mirada oscilaba entre las dos mujeres. Entre la prometida elegante y la limpiadora desesperada. Carmen habló primero, como siempre. «Inés está exagerando. Ya hemos hablado de esto». Pero algo distinto ocurrió. Alejandro vio. No argumentos, no informes. Vio el cuerpo inerte de su hija.
Vio el miedo real en los ojos de Inés. Y vio, por primera vez, la frialdad desconectada en el rostro de Carmen. «Llama a la ambulancia», ordenó. El rostro de Carmen se endureció por una fracción de segundo. Lo suficiente. En el Hospital La Paz, mientras los médicos corrían de un lado a otro, Inés tomó la decisión más arriesgada de su vida. Sacó del bolsillo el pequeño frasco que llevaba días guardando. Se lo entregó al médico de guardia, con la voz baja y firme. «Analice esto. Por favor». Horas después, el médico regresó, con un semblante demasiado serio. «Hay sustancias aquí que no deberían estar en el organismo de una niña». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Inés. Antes de que pudiera reaccionar, Carmen se acercó, con la voz cortante y los ojos llenos de odio. «Has cruzado el límite». En ese instante, Inés comprendió que ya no había marcha atrás. El juego silencioso había terminado. Y ahora, todo dependía de lo que hiciera a continuación. Huir. O enfrentarse a alguien mucho más poderoso. La madrugada en el hospital fue larga, fría y silenciosa. El pitido constante de los monitores parecía marcar no solo el estado de Lucía, sino el tiempo que a Inés le quedaba antes de que todo se derrumbara. Permaneció sentada en una silla de plástico, con las manos fuertemente entrelazadas, sintiendo el olor a alcohol y a miedo impregnado en la ropa. Por primera vez desde que había llegado a aquella mansión, lloró, no de desesperación, sino de determinación. Tenía que actuar. Sola, si era necesario. Cuando amaneció, Inés ya había trazado un plan simple, casi invisible. Volvería a la mansión como si nada hubiera ocurrido. Seguiría limpiando, sonriendo poco, hablando aún menos. La confianza era el arma más peligrosa de Carmen, y Inés la usaría en su contra. Si la prometida creía que había ganado, cometería errores. Alejandro casi no habló con Inés en el hospital. Estaba roto, dividido entre la culpa y la negación. Pero algo había cambiado. No la echó. No la acusó. Simplemente asintió cuando ella pidió seguir ayudando a las niñas. Esa autorización silenciosa fue todo lo que necesitaba. En los días siguientes, Inés empezó a moverse como una sombra. Fotografió etiquetas, horarios, cajones entreabiertos. Descubrió que Carmen mantenía un armario cerrado con llave en el antiguo despacho de Elena, la esposa fallecida de Alejandro. Un espacio al que nadie más entraba. Un espacio cargado de pasado. Por la noche, cuando la casa dormía, Inés anotaba todo en un cuaderno viejo escondido en el fondo del bolso. Fechas, síntomas, horarios exactos en los que Carmen ayudaba en las comidas. Cada detalle parecía demasiado pequeño, pero juntos formaban un dibujo aterrador. Las niñas comenzaron a mejorar bajo su cuidado directo. Pequeñas señales, más apetito, menos dolores, risas tímidas que volvían a los pasillos. Eso no pasó desapercibido. Carmen observaba desde la distancia, con los ojos fríos, calculando. Una tarde, Inés fue seguida hasta el cuarto de servicio. Encontró la puerta abierta y sus cosas revueltas. No faltaba nada. El mensaje era claro: sabemos de ti. Las piernas le temblaron, pero respiró hondo. Pensó en sus propias hijas. Pensó en Lucía conectada a cables. Pensó que el miedo ya no era suficiente para detenerla. Ese mismo día, Inés consiguió algo crucial, un audio. Carmen hablando por teléfono, irritada, mencionando dosis, tiempo y herencia. No era una confesión completa, pero era un comienzo. Prueba de intención. Prueba de que no era una locura. Inés sabía que estaba jugando con fuego. Pero también sabía que, por primera vez, no solo estaba reaccionando. Estaba controlando algo. Pequeño. Frágil. Pero real. La verdad comenzó a revelarse de forma fragmentada, como un vidrio agrietado que, de repente, ya no podía ocultar lo que había detrás. Inés lo sintió en el instante en que logró abrir el armario cerrado con llave en el antiguo despacho de Elena. La llave no estaba escondida. Estaba a la vista, dentro de una caja de joyas vacía. Como si Carmen quisiera ser descubierta, o creyera que nadie se atrevería. El olor de la habitación era distinto al del resto de la casa. Antiguo. Estancado. Un perfume femenino aún impregnaba las cortinas pesadas, mezclado con polvo y resentimiento. En uno de los cajones, Inés encontró carpetas demasiado ordenadas para un espacio olvidado. Documentos médicos. Informes toxicológicos antiguos. Fechas que coincidían con el último año de vida de Elena Valdés. El corazón de Inés casi se detuvo. Elena no había muerto de una enfermedad rara, como Carmen repetía siempre. Los exámenes señalaban pequeñas dosis repetidas de una sustancia que debilitaba el organismo poco a poco, simulando un cuadro clínico confuso. Exactamente lo que estaba ocurriendo con las niñas.
El patrón era idéntico. Las manos de Inés temblaban mientras pasaba las páginas. Entre los documentos, había correos electrónicos impresos. Conversaciones entre Carmen y un laboratorio privado en Rumanía, fechadas años antes. El apellido de Carmen aparecía con otro nombre. Un nombre que no figuraba en ningún registro oficial español. Ella no era quien decía ser. Inés se sentó, sintiendo el peso de aquel descubrimiento aplastarle los hombros. Carmen no había entrado en la vida de Alejandro por casualidad. Ya había estado allí antes, orbitando a la familia, esperando. Elena había sido el primer obstáculo. Las niñas, ahora, eran el último. Un ruido en el pasillo hizo que Inés se quedara paralizada. Pasos lentos, calculados. Cerró la carpeta a toda prisa, escondió algunos documentos bajo la ropa y apagó la luz del despacho. El sonido se detuvo al otro lado de la puerta. Silencio absoluto. Luego, los tacones de Carmen alejándose. Esa noche, Inés oyó llorar a Alejandro por primera vez. Solo, en el despacho principal. Un llanto contenido, roto, de un hombre que empezaba a darse cuenta de que toda su vida había sido manipulada. Inés no entró. Todavía no. La verdad necesitaba salir completa. Irrefutable. Pero Carmen percibió el cambio en el aire. Sintió que el control se le escapaba. Sus llamadas se volvieron más breves. Sus gestos, más agresivos. Y las crisis de las niñas regresaron, más fuertes, más rápidas. Como si tuviera prisa. Inés entendió el mensaje. Carmen sabía que el tiempo se estaba agotando. Y cuando los depredadores se ven acorralados, se vuelven más peligrosos que nunca. El colapso llegó sin aviso, como una avalancha silenciosa. Inés supo que algo iba mal en el instante en que encontró la puerta de la mansión sin cerrar aquella madrugada. Carmen nunca cometía fallos. Nunca. El aire parecía más pesado, cargado de electricidad y amenaza. Cada paso de Inés resonaba demasiado fuerte, como si toda la casa estuviera despierta, observando. En el dormitorio de las niñas, el peor escenario posible. Lucía estaba de nuevo inconsciente, su pequeño cuerpo arqueándose en espasmos cortos y violentos. Las otras niñas lloraban presas del pánico, aferradas unas a otras. El olor metálico era más intenso que nunca, casi agresivo. Inés sintió que el estómago se le revolvía. Aquello ya no era una prueba. Era desesperación. Corrió a pedir ayuda, pero el móvil no tenía señal. El teléfono fijo estaba muerto. La mansión, aislada, se había convertido en una trampa perfecta. Y entonces, detrás de ella, la voz fría. No sabes cuándo parar, ¿verdad? Carmen estaba de pie en la puerta, sin tacones, sin maquillaje, sin máscara. Por primera vez, no había intento alguno de parecer amable. Solo odio puro y agotado. En la mano, un frasco más grande que los anteriores. No era así como debían sufrir, dijo, casi para sí misma. Pero tú lo arruinaste todo. Inés sintió el miedo más primitivo que había experimentado jamás. No había salida fácil. No había testigos. Solo ella, las niñas y una mujer que ya no fingía humanidad. Carmen dio un paso al frente. Alejandro me va a creer, continuó. Siempre me ha creído. Tú no eres más que otra empleada inconveniente. Inés pensó en sus hijas. Pensó en Elena. Pensó que, si retrocedía ahora, ninguna de aquellas niñas sobreviviría. Se movió antes de que el miedo la paralizara. Tomó a Lucía en brazos, corrió por el pasillo lateral y se encerró en el baño de servicio. Usó su cuerpo para sostener la puerta mientras llamaba a emergencias, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para ser entendida. Del otro lado, Carmen golpeaba, primero con fuerza, luego con calma. Una calma aterradora. Abre, Inés. Esto solo va a empeorar para ti. Los minutos siguientes parecieron horas. Lucía respiraba con dificultad. Inés humedecía los labios de la niña, susurrándole palabras que ni siquiera sabía si tenían sentido. Pensó que morirían allí, juntas. Entonces, sirenas. El sonido más hermoso que Inés había oído jamás. Carmen retrocedió con demasiada rapidez. Intentó salir por la puerta trasera, pero se encontró con policías y paramédicos irrumpiendo en la casa. El caos se desató. Lucía fue trasladada de urgencia. Las otras niñas, en estado de shock. Cuando Alejandro llegó, encontró a su prometida esposada, gritando mentiras, y a Inés cubierta de sangre que no era suya, sosteniendo la mano de su hija como si fuera propia. En ese instante, todo se derrumbó. El hospital se convirtió en el escenario final donde todas las mentiras se derrumbaron. Pasillos blancos, luces demasiado intensas, pasos apresurados, y, en el centro de todo, Alejandro Valdés, de pie,
inmóvil, como si el mundo finalmente lo hubiera alcanzado. Por primera vez en años, no tenía ningún control. Solo miedo. Lucía fue llevada directamente a la UCI pediátrica. Los médicos hablaban en términos técnicos, pero el significado era demasiado claro para cualquier padre. Los minutos podían decidirlo todo. Las otras niñas permanecían en observación, aún intoxicadas, aún frágiles. Inés se quedó allí, incluso con las manos temblando, incluso con el cuerpo pidiendo descanso. Sabía que todavía no había terminado. La policía aisló a Carmen en una sala cercana. Ya sin esposas visibles, pero rodeada de pruebas que no podían ser ignoradas. El frasco incautado en la mansión, los documentos hallados en el antiguo despacho, el audio grabado por Inés, los exámenes toxicológicos comparativos, todo encajaba con una precisión aterradora. Un médico toxicólogo fue directo. Las dosis eran pequeñas, pensadas para debilitar sin matar de inmediato. Exactamente como en el caso de la primera esposa. El rostro de Alejandro perdió el color. Necesitó sentarse. El nombre de Elena, por fin pronunciado en voz alta, rompió algo dentro de él. Los recuerdos llegaron como cuchillas, la fragilidad inexplicable, las hospitalizaciones frecuentes, Carmen siempre presente, siempre ayudando. Ella me salvó en aquella época, murmuró, más para sí mismo que para los demás. No, corrigió el policía. Se aprovechó. Confrontada con las pruebas, Carmen intentó mantener la compostura. Negó. Rió. Despreció a Inés con la mirada. Pero entonces llegaron los registros internacionales. El verdadero nombre. La conexión con el laboratorio rumano. El historial de acercamientos calculados a hombres ricos viudos. Un patrón frío, repetido. Cuando Alejandro entró en la sala, Carmen finalmente se desmoronó. Hice todo por ti. Gritó. Ellas nunca serían más importantes que nosotros. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro no respondió. Solo la miró como si estuviera viendo a una absoluta desconocida. Un error monumental. Un peligro que él mismo había metido en su casa. Casi mataste a mis hijas, dijo por fin. Y mataste a mi esposa. Fue suficiente. Carmen fue arrestada allí mismo, delante de todos. Sin glamour. Sin control. Solo una mujer común. Expuesta, derrotada por el detalle que no había previsto, una limpiadora que se negó a fingir que no veía. Horas después, el médico salió de la UCI. Lucía va a sobrevivir. Inés sintió que las piernas le fallaban. Lloró en silencio, sentada en el suelo frío del pasillo. Alejandro se acercó, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Salvaste a mis hijas, dijo, con la voz rota. Lo salvaste todo. En ese momento, la verdad estaba completa. Y ya no había forma de huir de ella. La justicia no llegó de forma silenciosa. Llegó pesada, pública, imposible de ignorar. En los días que siguieron, la mansión de La Moraleja dejó de ser un refugio de lujo y se transformó en escenario de investigaciones, peritos, abogados y policías entrando y saliendo a cualquier hora. Cada pared parecía cargar los ecos de lo que estuvo a punto de ocurrir allí. Carmen Rivas fue formalmente acusada de intento de homicidio cualificado contra las 4 niñas y de homicidio premeditado de Elena Valdés. Los exámenes de exhumación confirmaron lo que Inés había descubierto sola, con miedo y valentía. El mismo veneno, la misma progresión lenta, la misma firma invisible. La historia que durante años fue tratada como una tragedia se convirtió en crimen. Alejandro siguió todo en un estado casi automático. El shock dio paso a una culpa profunda, corrosiva. Repasó mentalmente cada vez que había ignorado el cansancio de sus hijas, cada vez que había silenciado una incomodidad porque Carmen parecía tener todo bajo control. Ahora lo entendía, su ausencia había sido la brecha perfecta. Las niñas permanecieron hospitalizadas algunos días más. Aún débiles, aún asustadas, pero vivas. Lucía, la más frágil, tomaba la mano de Inés cada vez que despertaba. Ya no lloraba. Solo apretaba, como si aquel contacto fuera la prueba de que estaba a salvo. Marta volvió a sonreír poco a poco. Una sonrisa cautelosa, pero real. Inés casi no dormía. El cuerpo pedía descanso, pero la mente seguía en estado de alerta. Temía, en el fondo, que todo desapareciera de repente, que despertara de nuevo en la vida invisible que siempre había tenido. Pero algo era distinto ahora. Por primera vez, nadie la ignoraba. Alejandro la llamó para hablar en el jardín de la mansión, días después. El lugar parecía otro sin Carmen. Más ligero, menos opresivo. Despedía 14 niñeras, dijo él, sin rodeos. Todas tenían currículum, formación, recomendaciones. Y ninguna hizo lo que tú hiciste.
Inés bajó la mirada. No buscaba reconocimiento. Solo quería que las niñas estuvieran bien. Yo vi, respondió. Nada más. Alejandro respiró hondo. Quiero que te quedes. No como limpiadora. Quiero que cuides de ellas. Si quieres. A tu manera. Y quiero garantizar también el futuro de tus hijas. Inés sintió que el nudo en la garganta se cerraba. No era dinero. Era dignidad. Era ser vista. Aceptó, no por ambición, sino porque sabía que aquellas niñas aún necesitaban a alguien que no las tratara como un problema. Necesitaban a alguien que se quedara. Cuando Carmen fue trasladada a prisión preventiva, intentó mirar a Inés una última vez. Ya no había odio. Solo vacío. Como si finalmente comprendiera que había perdido frente a algo que nunca aprendió a controlar, la empatía. Las puertas se cerraron tras ella con un sonido definitivo. Y, en ese silencio, Inés comprendió que no todo héroe usa poder, apellido o fortuna. Algunos simplemente se niegan a mirar hacia otro lado. Un año después, la mansión de la Moraleja ya no era la misma, y tampoco tenía por qué serlo. Las paredes claras ahora exhibían dibujos infantiles, fotos torcidas en marcos sencillos, huellas de vida real. El silencio opresivo había sido reemplazado por risas, pasos apresurados y puertas que nunca más se cerraban por dentro. Lucía fue la primera en correr por el jardín aquella mañana de primavera. Corría como quien no quería volver a perder el aliento nunca más. Sus hermanas iban detrás, compitiendo por ver quién llegaba antes al columpio. Ningún recuerdo consciente del hospital, de las agujas, de las noches sin aire. Solo la sensación de que ahora estaban a salvo. Inés observaba todo desde la terraza, con una taza de café en las manos, sintiendo el sol español calentarle el rostro. Sus propias 4 hijas vivían ahora con ella en la casa anexa a la mansión. Estudiaban en buenos colegios, pero seguían siendo sencillas, con los pies en la tierra, como ella siempre les había enseñado. El dinero no cambió quiénes eran. Solo amplió posibilidades. Alejandro estaba distinto. Menos traje, más presencia. Había aprendido de la forma más dura que ningún éxito sustituye a la vigilancia emocional. Se convirtió en un padre atento, casi excesivo a veces, pero genuino. No volvió a involucrarse con nadie. Todavía no. Algunas heridas no piden prisa. El juicio de Carmen fue rápido ante las pruebas incontestables. Condena severa. Prisión en régimen cerrado. Su verdadero nombre ocupó titulares durante semanas, asociado a otros casos sospechosos que ahora volvían a ser investigados. Para el mundo, se convirtió en un monstruo. Para Inés, fue solo una advertencia de lo que ocurre cuando el poder camina de la mano de la ausencia de empatía. Inés rechazó entrevistas. Nunca quiso fama. Cuando le preguntaban cómo una limpiadora había logrado ver lo que nadie vio, siempre respondía de la misma manera. Miré como madre. A veces, por la noche, cuando la casa finalmente se aquietaba, Inés aún sentía un escalofrío al recordar el baño cerrado, la puerta siendo forzada, el sonido lejano de las sirenas. El miedo no desapareció por completo. Solo cambió de lugar. Se volvió memoria. Se volvió alerta. Se volvió fuerza. Las niñas crecieron conociendo la verdad, sin detalles crueles, pero con la claridad suficiente para entender quién estuvo a su lado cuando más lo necesitaron. No llamaban a Inés madre, tenían una, en algún lugar del pasado, pero la llamaban por todo lo que realmente importa: seguridad, cuidado, hogar. Aquella tarde, mientras el cielo de Madrid se teñía de naranja, Lucía corrió hacia Inés y la abrazó fuerte, sin motivo aparente. «No te fuiste», dijo, sencilla. Inés sonrió, con los ojos húmedos. Algunas historias no se convierten en titulares por mucho tiempo, pero cambian destinos enteros. Y, a veces, el hilo que separa la tragedia de la salvación no es el dinero ni el poder, es alguien común que decide no callar.